Muy bien, ¿qué tal? Retomando las clases en videos, pues hoy vamos a ver integral de línea. ¿Y qué es la integral de línea? Bueno, primero que nada, me gustaría que supongan que tenemos una cierta curva y esa curva está metida en un espacio donde se está aplicando un campo vectorial. Entonces por aquí hay un campo vectorial y resulta que eh, pues una partícula se mueve a través de nuestra curva y nos gustaría saber qué tanto apoya o afecta el campo vectorial para hacer ese recorrido. Entonces, supónganse que ahí se está llevando a cabo ese movimiento y nosotros quisiéramos saber el efecto que tiene el campo sobre el recorrido de la curva. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para buscar ese efecto? Muy bien, primero que nada, eh, tendríamos que conocer un vector que nos indique hacia dónde se mueve la curva. Y nosotros sabemos que eso se puede obtener a partir de la derivada. ¿Vale? Si nosotros tenemos ahí la derivada de la curva y nosotros sabemos que en ese punto el campo vectorial apunta, por ejemplo, en esa dirección, ¿cómo le hago para conocer el efecto que está teniendo este campo vectorial sobre la curva para que pues se lleve a cabo ese recorrido? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí pues la derivada de la curva apunta en esa dirección y eh, el campo de vectorial apunta un poco hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Si yo quisiera saber, supónganse pues, por ejemplo, tal vez esto es una partícula y el campo es un campo de velocidades o un campo de fuerzas que sí interactúa con la partícula. Entonces, eh, ¿qué tanto afecta o qué tanto apoya para el recorrido? Para poder conocer eh, este efecto, pues lo que tendríamos que hacer sería proyectar. ¿Por qué proyectar? Porque, bueno, la derivada de la curva apunta en esa dirección y el campo vectorial apunta un poquito hacia abajo. Nosotros sabemos que existe una componente de este campo que va en dirección de la derivada y la otra que haría, pues básicamente sobre la curva al menos no haría nada. Entonces, para poder conocer el efecto que tiene este campo vectorial sobre la curva, deberíamos de proyectar este campo vectorial sobre la derivada. Además, otra cosa, nos interesa todo el valor del campo vectorial en cualquier punto del espacio. Pues en principio no, en principio solamente nos interesa cuánto vale el campo vectorial dentro de la curva. Entonces debería de ser el campo vectorial valuado en la curva y para proyectarlo hacemos producto punto con la derivada. Muy bien, pero ese sería el efecto puntual de este campo vectorial sobre la curva. Si nosotros queremos conocer el efecto que tiene este campo vectorial para poder hacer este recorrido, pues tendríamos que ir sumando todos los efectos que hay puntualmente. Si nosotros hacemos tender la cantidad de puntos que estamos considerando con infinito, entonces yo supongo que ustedes sabrán, esto ya converge a una integral. Entonces, esta integral sería la integral de el producto punto de el campo vectorial sobre la curva con la derivada. Integrado, si piensan un poco esto de acá, pues nos va a dar una función escalar. Nosotros sabemos integrar funciones escalares, entonces pues no habría ahí ningún problema. Y pues obviamente para poder tener esta integral, pues deberíamos definirla en un cierto intervalo de AB. Por supuesto considerando que desde este punto inicial a este punto final, aquí tendríamos RA y aquí tendríamos RDB. Entonces la suma de todos los efectos del campo vectorial sobre la curva sería esta integral y a esta integral se le conoce como la integral de línea y se le denota como la integral sobre la curva C, digamos que esta curva se llama C, de f.dr. El dr pues es básicamente porque esta parte de aquí no es otra cosa sino el diferencial de esa función vectorial, ¿cierto? Entonces esa es la integral de línea. También cuando la curva es cerrada de línea se representa sobre una curva C de f en producto punto con el diferencial de r. Si la curva es cerrada, entonces
a la integral se le añade un circulito en medio. Esto se debe a que esas integrales cerradas son muy usuales en la física, entonces pues para diferenciarlas de las usuales se le añade ese circulito cerrado, ¿vale? Ok. Existe otra forma de representar esta integral de línea que es la forma diferencial. ¿De qué va esta forma diferencial? Pues nosotros sabemos que este diferencial de r, si nosotros tenemos que r es una función de la variable t y está definida como x de t en i más y de t en j más z de t en k, entonces este de r, ¿qué sería? Pues esto sería la derivada de x respecto a t en dirección de i más la derivada de y respecto a t en dirección de j más la derivada de z respecto a t en dirección de k. Y todo esto multiplicado por el diferencial de t. ¿Vale? Entonces, pues sí, básicamente este diferencial de r, considerando pues que esta cosa se pudiera cancelar con estas ddt's, que no es exactamente así, pero vamos a considerar que si fuera más o menos eso. Básicamente tendríamos que esto es el diferencial de x en dirección de y, más el diferencial de y en dirección de j, más el diferencial de z en dirección de k. Y si ahora nosotros consideramos que f, pues f al fin y al cabo, en partes pues son solamente funciones escalares en dirección de i, j y k, de varias variables. Entonces pues esto sería por ejemplo un f1 que depende por su peso de x, y de z en dirección de i, más f2 dependiente de x, y, z en dirección de j, más un f3 dependiente de x, de y y de z en dirección de k. Y entonces, si nosotros ahora hacemos el producto punto, en vez de como lo representábamos antes, con estas formas, f punto de r quedaría, pues no otra cosa, sino f1. Me voy a ahorrar los argumentos para no escribir demasiado. Diferencial de x, ¿cierto? Será el producto punto de estos dos vectores. Más f2 diferencial de y, más f3 diferencial de z. Así es otra representación que ustedes se pueden encontrar de la integral de línea, donde si hacen este producto punto y ya lo meten en el integrando de la integral, otra forma en la que se pueden encontrar la integral de línea pues sería la integral de una cierta función f1 diferencial de x más otra función f2 diferencial de y más f3 diferencial de z. ¿Y esta cómo se calcula? Pues se hace más o menos lo mismo. En la otra tenemos que calcular la derivada de r. Tenemos que calcular la derivada de r y luego hacer producto punto con el campo vectorial valuado sobre la curva, y eso nos va a dar una función escalar y esa ya se puede integrar. Aquí lo que tendríamos que hacer, pues obviamente para poder hacer esto primero necesitamos que sí nos den r de t y que esta esté definida como x de t en i más y de t en j más z de t en k. Entonces, ¿qué hacemos? Valuar estas funciones f1, f2 y f3 sobre estos, considerando pues que x es la función que va en dirección de y de la curva, y es la función que va en dirección de j de la curva, y z es la función que va en dirección de k de la curva, y estos diferenciales de x, y y z pues no serían otra cosa sino los diferenciales de esta x, de esta y de esta z, donde pues obviamente este diferencial de x es la derivada de x respecto a t por el diferencial de t. Y lo mismo para las otras. Entonces, esta sería otra forma de encontrarse la integral de línea. Muy bien, eso para integrales de línea y su definición. Entonces, ahora, ¿qué más nos interesaría de las integrales de línea? Pues por supuesto sus propiedades. Entonces, ¿qué propiedades tiene?
siendo que esto es un operador integral. Nosotros sabemos que la integral es un operador lineal, entonces va a cumplir con homogeneidad y superposición. ¿Qué significa que la integral de línea cumpla con homogeneidad y superposición? Pues por ejemplo, que si nosotros tenemos la integral de algún campo f más otro campo g, y este campo g está multiplicado por una constante que no depende del parámetro, y todo esto diferencial de r sobre una cierta curva c, pues esto sería lo mismo que la integral de f punto de r sobre la curva c más k veces la integral de g punto de r sobre la curva c. Que cumpla superposición significaría que yo puedo separar estos dos campos dentro de la integral haciendo la suma de sus integrales por separado, y la homogeneidad, que yo puedo siempre sacar el escalar de la integral siempre y cuando obviamente no dependa del parámetro. Eso sería que cumpla con homogeneidad y superposición. Y de nuevo, pues la integral de línea, como es un operador lineal, pues cumple con ambas. ¿Qué otras propiedades tiene esta integral de línea? Pues esta tiene propiedades respecto a las parametrizaciones. Alguna vez habíamos hablado que una parametrización de una curva puede representar, bueno, que hay varias formas de representar una curva según el parámetro del cual está definida, y que dependiendo del parámetro podría ser que la dirección de trazado se mantenga, o si se cambia el parámetro, pues a lo mejor la dirección de trazado se invierte, ¿no? Entonces vamos a considerar eso, vamos a suponer que tenemos aquí una curvita que si está parametrizada respecto a un parámetro t, pues tiene esa dirección. Y vamos a considerar que esta misma r, pero ahora definida con una phi de s, donde ese es otro parámetro, pues lo que hace justamente sería cambiar la dirección. Vamos a suponer eso. Entonces, ¿qué pasaría? Respecto a parametrizaciones. Pues resulta que si nosotros tenemos que geométricamente estas parametrizaciones representan el mismo lugar, si además esta nueva función r de phi de s mantiene la dirección, si phi de s mantiene la dirección, y vamos a suponer pues que esta de acá le llamo C1 y esta de acá es C2, entonces la integral de f punto de r sobre la curva C1 pues va a ser igual a la integral de f punto de r sobre la curva C2. Si cambia la dirección, solo puede tener dos direcciones de trazado de una curva, pues, o sea, o es la misma o es la inversa. Entonces, lo que pasaría es que la integral sobre C1 de f punto de r, pues va a ser igual al negativo de la integral de esta misma curva, pero bajo la otra parametrización, bajo la parametrización de C2. Entonces, eso sería lo que cambiaría si nosotros cambiamos el parámetro. De nuevo, si mantiene la dirección de trazado, entonces la integral es exactamente la misma. Si la parametrización lo que hace es cambiarle el sentido de dirección, pues lo que va a pasar es que le cambia el signo, únicamente. ¿Vale? Y por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora tengo una curva compuesta? ¿A qué me refiero con una curva compuesta? Supónganse que el recorrido que yo quiero hacer con la integral de línea está definido por dos curvas distintas y donde en los extremos pues no es diferenciable. Entonces aquí supongan que se tiene una cierta R1 y aquí una R2. Y la unión de R1 con R2 es toda la curva. Entonces aquí lo que sucedería, por ejemplo, es que la integral
de línea del campo vectorial sobre la curva, pues no sería otra cosa sino la integral sobre de este campo sobre la curva 1. Esto sería hacerlo primero por separado para la curva 1 y luego hacerlo para la curva 2. Y ya que hacemos esas integrales por separado, pues para obtener la de la curva completa, pues lo único que habría que hacer es sumarlas. ¿Vale? Eso habría que hacer si es que nuestra curva no se puede representar paramétricamente a partir de una sola función, sino de varias. ¿Vale? Tiene sentido, aquí hasta aquí no estoy hablando de nada raro. Y pues ya, básicamente esa sería la definición de integral de línea y sus propiedades respecto a parametrizaciones que hay. Por supuesto no es nada complejo, entonces lo que va a pasar es que en el video de ejercicios pues vamos a profundizar más en cómo se realizan estas integrales, pero pues teóricamente hasta aquí le dejaríamos. Sin embargo, pues no es todo. Resulta que hay un cierto tipo de campos muy específico que para el cual las integrales de línea pues tienen ciertas propiedades extras, ¿vale? Este tipo de campos se les llama campos conservativos. Entonces vamos a ver ahora eso. ¿Qué pasa si yo tengo un campo conservativo? Espero lo recuerden. Habíamos mencionado en las clases en video para campos vectoriales que un campo conservativo se le llamaba así si nosotros podíamos representar este campo como un gradiente de una cierta función, ¿vale? Y entonces pues vamos a tener la siguiente propiedad, bueno, las siguientes propiedades para campos conservativos. Si resulta que nuestro campo se puede obtener como el gradiente de una cierta función, entonces va a pasar que la integral es independiente de la curva. ¿Cómo que la integral es independiente de la curva? Pues si nuestro campo es conservativo, supónganse, aquí tenemos nuestro campo y aquí está la curva. Y nosotros queremos calcular la integral de línea, f.dr. Pues sería lo mismo si yo la calculo sobre esa r, supónganse que aquí es r, lo voy a llamar r1, que sería igual a, si yo hago la integral respecto a otra dr2 y que sea pues tal que así. Y también sería lo mismo que si yo calculo respecto a otra curva que sea R3 y que esta R3 sea una recta que una esos puntos. Resulta que si el campo es conservativo no importa el camino que utilizo yo para llegar de un punto a otro, realmente lo que importa en la integral de línea son solamente los extremos. Y vamos a ver por qué. Pues el campo es conservativo, habíamos dicho que este se puede encontrar como el gradiente de una cierta función. Entonces, este campo, pues eso sería este gradiente, pero considerando esto de esta forma y desarrollando el gradiente, pues aquí tendríamos que esto es pues la parcial de f respecto a x, esto en dirección de y, más la parcial de f respecto a y en dirección de j, más la parcial de f respecto a z en dirección de k. Eso sería nuestro campo gradiente. De nuevo, considerando r como x de t en y más y de t en j más z de t en k, entonces considerando de nuevo que el diferencial de la curva es igual a la derivada de x respecto a t en dirección de y más la derivada de y respecto a t en dirección de j más la derivada de z respecto a t en dirección de k, y todo esto lo multiplicamos por el diferencial de t y hacemos el producto punto de estas dos cosas, pues yo tendría que f.dr no es otra cosa sino la parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t diferencial de t. Bueno, el diferencial de t lo pongo al final mejor. Más
la parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t más la parcial de f respecto a z por la derivada de z respecto a t, y todo esto después diferencial de t. Si se dan cuenta, dentro del paréntesis que tenemos, parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t, parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t, más la parcial de f respecto a z por la derivada de z respecto a t. Pues esto de aquí realmente sería por partes la derivada completa de f respecto a t, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que hacer la integral de f punto de r, ¿realmente qué estaría calculando? Pues no, esto no sería otra cosa sino integrar este gradiente respecto a t. Pero si se dan cuenta, el integrando de esta integral, pues es la derivada de f respecto a t por pedacitos. Entonces, ¿qué debería de dar esta integral? Pues básicamente lo que me tiene que dar es a f. Y luego, si nosotros tenemos que hacer esta integral desde extremos donde t pertenece al intervalo de a a b, entonces, pues para terminar, esto básicamente tendría que ser f de a menos f de b. Pues claro que no, porque a y b son parámetros de t y f tiene que ser una función de varias variables. Esta tiene que ser una función escalar de variable vectorial. Entonces esto iría f de r de b menos f de r de a. Y así se calcularía la integral de un campo conservativo. Si se dan cuenta, el resultado depende de esta f y de los extremos sobre los cuales está definida la curva. Entonces sí, resulta que para un campo conservativo la integral de línea no depende de la curva sobre la que estoy integrando yo, sino solamente de los extremos. Pero para poder hacerla, lo que sí vamos a necesitar conocer, además de esos extremos, es la función f. A esta función f se le conoce como función potencial. Entonces, si el campo es conservativo, f mayúscula va a ser el gradiente de una cierta f, y a f se le va a conocer como función potencial. ¿Cómo vamos a calcular esa función potencial? Pues lo mismo, esa cosa se va a ver, bueno, cómo realizar esa cosa se va a ver en el video de ejercicios. El método para obtenerla pues básicamente es recursivo y para nada complicado. Les voy diciendo nada más que, por ejemplo, si f está compuesta por componentes f1 en i más f2 en j más f3 en k, entonces si esto es un gradiente, esto de acá sería pues la parcial de f respecto a x. Esto de acá sería la parcial de f respecto a y, y este de acá sería la parcial de f respecto a z. Entonces, para encontrar la función potencial, pues yo tendría que integrar este respecto a x, y entonces eso me va a dar una función, y esa función, pues ya después, si yo la derivo respecto a y, la tendría que comparar con esta. Y así sucesivamente hasta encontrar ya exactamente la forma de la función. Ese es un método medio iterativo, pero que de nuevo se va a ver en más detalle en el video de ejercicios. Bueno, estuve hablando bastante de campos conservativos, pero ¿cómo voy a saber yo si el campo es conservativo? Pues les había mencionado que una cosa que sucede siempre es que el gradiente, el rotacional de un gradiente es igual con el vector 0. Entonces eso, si nosotros queremos verificar si un campo es conservativo, pues entonces lo que tiene que suceder es que el gradiente, el rotacional de mi campo vectorial me dé 0. Si me da 0, entonces el campo es conservativo y yo puedo buscar la función potencial. Eso para funciones de 3 variables. Para funciones de más variables, pues básicamente si yo tengo definida a la f como una función f1, f2 y así hasta fn, y yo tengo una x vectorial de componentes x1, x2 y hasta xn,
Lo que tendría que suceder es que las derivadas parciales cruzadas de fi respecto a xj y la de fj respecto a xy tienen que ser iguales. Esa sería la forma en general de verificar si un campo es conservativo para cuando tengo más de 3 variables. Entonces, bueno, todas estas cosas de por sí vienen en el material que les envié desde el inicio del curso, pero esa sería la forma de verificar si un campo es conservativo. Y pues ya, realmente aquí no hay conceptualmente mucho más que decir. Más acerca de integrales de línea, pues tendría que ver con su cálculo, igual que sucede con todo el curso de cálculo integral, donde realmente la definición de integral no se usa nunca para calcularlas y más bien se utiliza la regla de Barrow. Pues lo mismo va a suceder aquí. Lo que tiene que ver con integrales de línea, lo conceptual puede ser relativamente pequeño y después ya más hay que hacer ejercicios. Y pues esto sería todo para integral de línea. Y nos vemos para los temas que siguen. Gracias.